Es una enfermedad donde ocurre exactamente lo contrario. Hay una mayor secreción de hormona antidiurética, por lo tanto tengo un plasma que es mucho más diluido y eso se manifiesta como una hiponatremia con presión arterial normal, obviamente con orinas concentradas. Exactamente lo contrario. Acá tenemos nosotros una hiponatremia, tenemos una hipernatremia en el caso de la diabetes insípida. Orinas diluidas en la diabetes insípida, orinas concentradas en el CIGAD, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de CIGAD, que parece sencillo con esas dos características o tres características, hay que excluir situaciones donde se altere el clearance de agua, por ejemplo, el hipotiroidismo, que habitualmente va con hiponatremia, o la insuficiencia renal, que habitualmente va con hiponatremia, la insuficiencia cardíaca, que va con hiponatremia, y también la insuficiencia renal o hepática, que pueden ir con hiponatremia. Hay que descartarlas. Lo que pasa en es que no se elimina agua. Entonces tú le empiezas a retener. Como retienes agua que es un solvente, retienes agua que es un solvente, la osmolalidad plasmática empieza a caer y la osmolalidad urinaria empieza a aumentar, porque estás tú sacando el agua libre justamente del filtrado urinario. Y explica la enfermedad. Recuerdan este gráfico que yo les mostraba cómo la osmolalidad plasmática aumenta y al aumentar aumenta la concentración de hormona antidiurética, pero cuando esta no aumenta mucho, como en este caso mucho, a pesar del aumento de la osmolalidad, que hablamos de una diabetes insípida central, no hay mucha hormona antidiurética. Hablamos de una diabetes insípida nefrogénica, donde aumenta la hormona antidiurética por encima de lo normal. Pero sigue siendo diabetes insípida. ¿Por qué? Porque tengo orinas diluidas, porque tengo un plasma que tiene que concentrarse. ¿Dónde estaría el CIGAD en esta lámina? Estaría acá. Es un plasma que está hipoconcentrado con una gran cantidad de hormona antidiurética y por eso el plasma se encuentra hiperconcentrado. Nos salimos de la normalidad, nos salimos de la regulación fisiológica, nos salimos del... Por lo tanto, ¿qué es CIGAD? Plasma hipoconcentrado. Hiponatremia. Y dependiendo de la velocidad a la cual se instala la hiponatremia, ocurren estas cosas. Causas del SIGA, recuerden que hay más hormona antidiurética de la que necesitas. Por supuesto, cualquier enfermedad del sistema nervioso central, TEC, DCD, neoplasias, epilepsia, hidrocefalia, infecciones, trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el caso de la diabetes insípida, cualquier enfermedad del sistema nervioso central puede generar diabética. Ustedes entenderán que el SIGA es mucho menos frecuente que la diabetes insípida. Por lo tanto, cualquiera de estas enfermedades, neoplasias, qué sé yo, del sistema nervioso central, pueden generar diabetes insípida con más frecuencia, pero también pueden generar SIGAD. Neoplasias, ojo, neoplasias en cualquier lugar del cuerpo, no solamente a nivel cerebral. Neoplasias, cáncer de pulmón a la cabeza, de páncreas, de vejiga, de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cánceres van a generar diabetes insípida porque el cáncer, sobre todo el cáncer pulmonar, que es el que más se ha descrito para este tipo de complicación, es un cáncer que puede liberar ciertas sustancias, entre ellas hormona antidiurética. Y obviamente la liberación de hormona antidiurética que van a generar las neoplasias es una liberación de hormona antidiurética totalmente, este, ¿cómo les explico? Sin control. No le importa la osmolaridad. Ustedes saben que la reducción de la osmolaridad plasmática es una inhibición para la secreción de hormona antidiurética. Como ven en este gráfico, la hormona antidiurética se está liberando a pesar de que hay una franca ruptura de los mecanismos fisiológicos de regulación. Obvio, si yo tengo menos cantidad de hormona antidiurética, de osmolaridad, debo tener menos cantidad de hormona antidiurética. Pues bien, en estas enfermedades eso no ocurre. No se regula la secreción de hormona antidiurética y esta se libera prácticamente sin control. En neoplasias, por ejemplo, síndrome paraneplásico. Fármacos, todos los fármacos que producen aumento de la secreción de hormona antidiurética pueden ir con CIGAD. Los grandes fumadores van con CIGAD, por ejemplo, ¿no? Y acá se ve bien clarito, desmopresina. El medicamento que me sirve para el tratamiento de la diabetes insípida, si lo uso a una dosis por encima de lo que necesito, puedo generar un CIGAD en el paciente. Y dejé para el final neumopatías. ¿Mm? Neumopatías agudas o semiagudas. Hay infecciones, puede ser COVID, por ejemplo, asma, neumotora, cavitación, tuberculosis, por ejemplo, pacientes que están con ventilación a presión positiva, pacientes con fibrosis quística, enfermedades donde
por la naturaleza habitualmente crónica de estas características, de estos detalles, puede haber liberación de interleuquina 6. La interleuquina 6 es un mediador inflamatorio en cuadros crónicos que estimula la secreción de hormona antidiurética. Muchos pacientes con COVID hacen hiponatremias. Muchos pacientes que están con problemas con ventilación mecánica, muchas personas que están en COVID, con ventilación mecánica, han hecho diabetes, perdón, han hecho SIGAD por liberación de interleuquina 6. Y el tratamiento en esos casos es harto complejo porque ustedes entenderán que la terapia va a ser darle al paciente sodio. Hay que darle sodio. El sodio, tú no das sal, aumentándole la cantidad de sal en un paciente que se encuentra críticamente enfermo. Lo que tú haces básicamente es darle por vía venosa. A un paciente que tiene un problema pulmonar y que seguramente va a ser un edema de pulmón, el asunto se complica y se complica mucho. ¿Mm? ¿Cuál es la clínica? La principal clínica de la CIJAD es el edema cerebral. Con la hiponatremia va a haber edema cerebral, pero la hiponatremia te va a generar edema cerebral siempre y cuando se cumplan dos condiciones, una más importante que la otra. Siempre y cuando el sodio plasmático baje por debajo de 125. 125. ¿Ya? O sea, la intensidad de la hiponatremia. Por supuesto, si estás por debajo de 125, pero por encima de 110, vas a tener ciertos signos, hipoanorexia, náuseas, vómitos, irritabilidad. Pero si tú tienes un sodio plasmático por debajo de 110, puedes tener hasta compulsiones, coma, estupor. O sea, la intensidad de la hiponatremia, por supuesto, interviene, pero más que la intensidad de la hiponatremia, interviene la velocidad a la cual se instala la hiponatremia. Si yo hoy día tengo un sodio que se encuentra en 140 y para mañana tengo un sodio que se encuentra en 125, ¿ah? En un día apenas he bajado 15 miliequivalentes, mañana estoy en coma. Mañana estoy en coma o trastorno sensorio. Es decir, la clínica puede ser bastante severa, es bastante severa cuando la velocidad de instalación de la hiponatremia es rápida, es rápida. Entonces, el edema cerebral ocurre principalmente cuando la velocidad de instalación de la hiponatremia es marcada, es rápida. Y también, por supuesto, depende de la intensidad, pero más depende de la velocidad. Yo les pongo acá un ejemplo, ¿sí? Estos son datos que uno saca de diferentes textos, libros, qué sé yo. Yo recuerdo mucho bueno, este es colega, incluso es especialista, un chico que hizo su tesis, yo fui su asesor, y donde nos dedicamos a buscar cuánto era el sodio normal. Justo había llegado al hospital, a la universidad, llegó, me acuerdo, varios kits para medir sodio. Entonces, si decidimos, "Ay, vamos a ver cuánto es el sodio normal en Cusco. ¿Para qué estudias eso? ¿Para qué hay que estudiar factores de riesgo asociados? ¿Para qué estudias eso?" Hicimos el estudio y encontramos, ojo, en chicos que estaban postulando a la policía y en Pucuto, encontramos mucha gente con sodios por debajo de 130, pero muchos. Y cuando hicimos la media poblacional de la muestra, encontramos que el sodio en esa población, la media era 135. O sea, la media de sodio incluso de repente es 135 y no 144 como dicen los libros. Somos diferentes, pues somos una raza diferente que los gringos. Más de una vez he visto pacientes que están hospitalizados con sodios de 119, 120, 110, alguna vez he visto, tan de lo más tranquilos. Están tranquilos, totalmente despiertos y alertas, no tienen edema cerebral. Entonces, ahí me surge a mí una pregunta. Recuerden que ustedes van a presentar un trabajo de investigación, un tema de investigación, no un trabajo. Un tema de investigación al finalizar el semestre. Pero los temas que yo les voy dando en el transcurso del curso, si quieren los pueden hacer, pero no van a ser parte de vuestra presentación al final del curso, recuerden eso. Un estudio, por ejemplo, muy bonito puede ser cuánta es la anatomía normal en población cusqueña. El estudio que yo les mostré fue una población cerrada en postulantes a la escuela de policía. Los chicos estos de Pucuto, eran ellos, pero que ahora ya son policías. ¿Cuánto es una población general? Sigue siendo 140, como dice Harrison. Harrison que ni conoce Cusco, ni conoce el Perú. ¿Será así? ¿Mm? Ahí les dejo ese tema para alguien que quiera hacer su tesis sobre un tema, pero temas así, temas bonitos como ese. ¿Mm? Obviamente hay que descartar la hiponatremia, si la hiponatremia se debe a un hipotiroidismo o alguna otra enfermedad que va con hiponatremia, como todas estas. Descartar las otras enfermedades, eso es sencilla. En otras palabras, cuando estas enfermedades se encuentran presentes,
Es muy difícil hacer el diagnóstico sin dosaje de hormona antidiurética. Me explico. Si tú tienes una insuficiencia hepática o una insuficiencia suprarrenal con sodio bajo, normalmente, ¿cómo va a responder la hormona antidiurética? Va a responder, dosas tu hormona antidiurética y se va a encontrar baja, por supuesto, porque cuando hay una reducción de la osmolalidad va a haber una reducción de la hormona antidiurética. En este tipo de pacientes, si tienes hiponatremia y sospechas que puede haber una segunda causa, dosa hormona antidiurética. Y si la encuentras más alta de lo que debe estar, tienes el diagnóstico. Es decir, se puede hacer el diagnóstico de CIJAD en presencia de o confirmando una hormona antidiurética alta en presencia de una osmolaridad plasmática que se encuentra baja. El diagnóstico es más o menos simple, siempre y cuando tú puedas dosar hormona antidiurética. Ya está. ¿Hay diagnósticos diferenciales? Por supuesto. Vean, cuando existe una enfermedad con pérdida renal de sal, pacientes con gran diuresis, van a tener una natriuria y una fracción de excreción de sodio alta. Lógico, el sodio se está perdiendo por la orina. Exactamente igual ocurre en el CIGAD, pero la ventaja de CIGAD, o la diferencia en el CIGAD, es que la presión arterial no se altera, no hay compromiso hemodinámico. Gran diferencia entonces buscar compromiso hemodinámico. Cuando existe pérdida extrarrenal de sodio, por ejemplo, una diarrea, qué sé yo, evidentemente el paciente puede estar hipovolémico, aunque en una primera etapa puede no estar hipovolémico. Pero típicamente en estos pacientes que tienen pérdida extrarrenal de sal, pasa que es lo más común, una hemorragia, por ejemplo, una diarrea, por ejemplo, diabetes mellitus, por ejemplo, vas a tener normalmente una natriuria que se va a encontrar por debajo de 10 o una fracción de excreción de sodio bastante baja, o sea, orinas diluidas. Si estás ante heridas diluidas, eso no puede ser cijado. Pérdidas de sodio por dilución. Acá habitualmente vas a tener tu hipovolemia, aunque sea por dilución, porque ahí ponete vas a tener hipovolemia con una fracción de excreción de sodio baja, o sea, orinas hipotónicas. Entonces, la principal forma de poder hacer el diagnóstico de diabetes, pero de CIJAD es justamente viendo orinas concentradas con presión arterial normal. Con ese solo detalle, puede ser un diagnóstico clínico, de una, o clínico laboratorial con bastante certeza, yo diría, del diagnóstico de esta enfermedad. Listo, yo les contaba que la principal forma de todo paciente con hiponatremia debes plantear en tu plan diagnóstico que se trate de un CIJAD, sobre todo cuando el sodio se encuentra por debajo de 130, sobre todo cuando la osmolaridad plasmática se encuentra por debajo de 275 y el paciente está en normovolemia. Otro factor, otro criterio diagnóstico, cuando tú tienes un sodio o una osmolalidad urinaria que se encuentran bastante altas, a pesar de que el paciente está ingiriendo su agua normal, tiene acceso al agua. Hay que descartar estas otras enfermedades. ¿Ah? La determinación en estos cuadros puede ser de utilidad de determinación de hormona antidiurética. Y lamentablemente este dosaje a veces no lo tenemos disponible en muchos laboratorios. En ninguno de Cusco y en muy pocos de Lima se puede hacer la hormona antidiurética. Entonces, el diagnóstico de CIJAR con este pequeño limitante a veces es difícil de hacerlo cuando el paciente tiene estrés importante, un paciente que está críticamente enfermo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque durante el estrés va a haber liberación de hormona antidiurética por el estrés. Eso no es CIJAD. O cuando hay dolor, o cuando hay hipovolemia. Tiene que haber normovolemia, pero si es que hay hipovolemia, puede haber otra causa asociada que te dificulte el diagnóstico, o cuando hay hipotensión, o cuando hay otros estímulos capaces de liberación de hormona antidiurética. O sea, en buen cristiano, cuando tú tienes un aumento de hormona antidiurética, no necesariamente es CIJAD. Pueden haber otras causas que estén llevando a ese aumento de hormona antibiótica. Y si se dan cuenta, todas estas causas que vienen acá son transitorias. O sea, hay que descartar que los cuadros sean transitorios. Vean, son transitorios, pero pueden generar una hipovolemia, pero una hiponatremia importante, sobre todo el estrés. He visto varios pacientes ahora con el COVID, estamos aprendiendo muchas cosas, he visto varios pacientes con hiponatremias y no se explicaban por qué, y eso explicaba en parte el trastorno de sensorio, o esto puede ser un CIJAD, no usábamos hormona antidiurética, pero tratando el sodio, muchos pacientes han despertado, despiertan de su letargo, despiertan de su coma, inducido por esa. Cuando hay dudas y el paciente es ambulatorio, porque un paciente hospitalizado esta prueba no se puede hacer,
paciente hospitalizado, ambulatorio, hacemos el test de sobrecarga hídrica. Carga hídrica. Igual que el test de restricción hídrica, recuerda, para el diagnóstico de insuficiencia de secreción de hormona antidiurética o diabetes insípida. Esa es en diabetes insípida es eh, una prueba de restricción hídrica. Acá vamos a hacer una prueba de sobrecarga hídrica. Esta prueba es en paciente ambulatorio, número uno. Número dos, en pacientes con hiponatremias leves. Si son hiponatremias severas, ese paciente debe estar hospitalizado. Número 3, al paciente le vas a dar 20 mililitros por kilo de peso durante 20 minutos. Si tú pesas 70 kilos, te va a dar 1 litro 400. Es un montón, pues. Vas a tomar bastante agua en 20 minutos. Así yo tomo medio litro y ya estoy ya que quiero ir al baño. Y luego vas a controlar el duración durante las siguientes 5 horas. En individuos sanos, vas a eliminar por lo menos el 80% del agua que es ingerido en las siguientes 5 horas. Pero por lo menos, y habitualmente esas orinas van a estar diluidas, al menos una de las muestras, sobre todo la primera, diluida. Esto es un sujeto normal. Tómese usted sobre un galón de agua y van a ver cómo en las siguientes 5 horas van a empezar a orinar bastante, sobre todo, pero sobre todo la segunda, la primera micción, obviamente el paciente tiene que orinar bastante antes de empezar la prueba, cosa que la siguiente micción ya me refleja la respuesta a la prueba. Vas a orinar una orina diluida y vas a orinar bastante, vas a eliminar el 80% de lo que es ingerido en las siguientes 5 horas. Si eliminas menos del 40% del agua ingerida en esas 5 horas, es un cigarro. Es un cigarro. Y a la vista, tu orina no va a ser hipotónica. ¿Y qué pasa si orinas entre el 40 y el 80%? Hay que repetir la prueba o hay que hacer dosaje de hormona antidiurética. Mira cómo puede ser complicado a veces, en ciertos casos, llegar realmente al diagnóstico. La prueba de sobrecarga hídrica es una prueba más o menos sencilla, si se dan cuenta, es simplemente hacer un balance hídrico y medir osmolaridad o densidad urinaria. Es fácil hacer esta prueba. ¿Mm? Ya, ¿cómo la trato? Hay que tratar la enfermedad de base, hay que tratar el problema cerebral, hay que tratar la neoplasia, hay que tratar el problema respiratorio, hay que tratar la enfermedad de base. Y luego, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que tratar la hiponatremia. ¿Y cómo trata la hiponatremia? Restricción de líquidos. Hay que dar al paciente menos líquidos de los que necesita. Debe tener un balance hídrico negativo. Entonces hay que darle menos agua. No tener mucha sed, hay que darle menos agua. Y si puedes asociar a un diurético de asa, furosemida. Lo malo de usar furosemida es que vas a botar agua, pero también vas a botar un poco de soluto. Pero es útil porque botas también una gran cantidad de agua, la cual puedes reponer un poco tomando. Así que adelante con la furosemida, que es una buena opción. Puedes usar demeclociclina o litio, que son medicamentos que pueden bloquear la acción de la hormona antidiurética, sobre todo en casos paraneoplásicos, pero lo más importante es tratar la hiponatremia. Hay que tratar la hiponatremia. Y cuando tratas la hiponatremia, hay que ir progresivamente, no hay que ir rápido. Ir rápido es un muy mal consejero. Un paciente ingresa a la emergencia y quiere sacarlo rápido del cuadro agudo. No, eso puede ser bastante contraproducente y dañino para el paciente. Y acá les voy a explicar porque primero se trata con suero salino, el cloruro de sodio al 0,9%. Este cloruro de sodio trae 154 miliequivalentes. Un paciente que tiene 125 o tiene 110, es una excelente opción. Es una excelente opción porque hay que sacarlo de la hiponatremia despacio, poco a poco. Si dándole este suero no hay una buena respuesta, utiliza suero hipertónico. Y si usando el suero hipertónico al 3%, que no hay, lo que hay que hacer es construir este suero hipertónico al 3%, con cloruro de sodio al 20% se construye, ¿ah? Se puede usar un diurético de asa también asociado al suero hipertónico para que el paciente pueda elevar su natremia. Ojo, siempre y cuando el suelo fisiológico normal no ha tenido una buena respuesta. Yo veo a muchos internistas, muchos nefrólogos, que quieren tratar las hiponatremias con fórmulas. La fórmula te puede servir para empezar, ¿ya? Para empezar la terapia. ¿Cuánto de sodio le vas a colocar en base al sodio deseado? ¿Cuánto sodio? Tiene una fórmula ahí, ¿ya? Pero si tú vas a usar esa fórmula y solamente la vas a usar para tu terapia continua, eso es una barbaridad. Eso es una soberana idiotez. Lo que se hace es, lo que se hace es, este, ¿cómo les explico? Aplicas la fórmula, ya si quieres, para empezar a la reposición de sodio,
pero toda reposición de sodio necesita un control de sodio en el paciente. Eso es pues algo lógico. Pues a mí me desagrada mucho cuando aplican la fórmula, el sodio no va como el médico quiere, que raro, la fórmula está mal. No, el que está mal eres tú, porque la respuesta es lo que tú tienes que ver. No importa cuánto sodio le des, si ese sodio no ha subido de 125 o de 110, pues está dando poco sodio del que necesitas. Y recuerden, hay que tratar esa hiponatremia despacio. Si el paciente tiene una hiponatremia que es aguda, que es severa, tiene edema cerebral, tiene compromiso central, pues hay que elevar la anatremia, sí, pero no más, estas sí son claves. Ahí está, no más de esta velocidad. 0.5 miliequivalentes por litro, no más de 125, no más de 15 miliequivalentes por litro día. Si yo tengo, por ejemplo, hoy día 110, mañana menos que con 120, mira que he avanzado 10 nada más, no es normal, pero he avanzado. Y vas a ver que el paciente va a tener cierta respuesta, empieza a despertar. Hay que ir despacio o despacito, como ustedes quieran, hay que ir despacio. Me da bronca a mí cuando veo un sodio de 110 en la mañana, regreso al día siguiente y está en 150. ¿Qué carajo están haciendo? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú vas muy rápido, puede aparecer una complicación que se llama mielinólisis pontina. Puede haber una complicación de ese tipo y el paciente va a tener secuelas neurológicas, todo por el afán tuyo de querer ir rápido. Avanzar o querer sacar al paciente rápido de la hiponatremia, más allá de estas velocidades máximas, es tan ridículo, tan absurdo como manejar tu moto sin casco y borracho. Encima manejando tu WhatsApp mientras manejas. Eso es estúpido. Seguramente no te va a pasar nada, pero estás asumiendo un gran riesgo. Entonces, cuando yo veo esto, lo veo con frecuencia, pues viene un paciente con hiponatremia y le meten de frente cloruro de sodio al 9 por mil con 3 ampollas de cloruro de sodio al 20%, una solución hipertónica, y le empieza a dar un buen goteo. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Es tu suegra? ¿Qué cosa? ¿Es un golpista el que tienes ahí? ¿Lo quieres matar? No, no pasa nada, sí, pues no pasa nada, pero he visto ya 3, 4 pacientes. Oye, este paciente, sí hay un problema central. Carajo, tú lo has matado, da ganas de decirle, colega. ¿Por qué le das tan rápido? ¿Por qué no haces una interconsulta si no haces caso a lo que yo te digo? Es que la fórmula, métanse la fórmula a otro sitio, caramba. No, en medicina no se deberían usar fórmulas. Ojo, se usan fórmulas para empezar si quieres, pero no para continuar. Recuerden estas velocidades máximas. No más de 0 puntos. ¿Estás con 110 hoy día? A estas horas, que ahora son 7 de la mañana, pues debes estar tú por lo menos a las 8 de la mañana, estás con 110, ya con 110.5, no más. No más. Y para las 2 de la tarde, ¿cuántas horas ha pasado? Han pasado hasta las 2 de la tarde, ¿cuánto es? Ha pasado 7 horas. 7 por 0.5, 3.5 debe haber subido. O sea, de 110 debe haber pasado máximo a 113. Y está haciendo por un camino. Yo veo esas respuestas y los pacientes, los colegas me dicen, no, está yendo muy lento. Está haciendo bien. Y tu meta es llegar a 125 despacio. De repente en un día, de repente en dos. Despacio, despacio. Le hace más daño al paciente cambios bruscos en la concentración de sodio que la misma hiponatremia. Genera más daño. Si tú dándole al paciente con solución de cloruro de sodio a 0.9 por mil, ves que vas a una velocidad muy lenta, menos de 0.1 miliquivalentes por hora o menos de 5 miliquivalentes por día, pues en este caso pasarás a un sodio hipertónico. Ya, soy hipertónico, cuando la primera opción no ha sido correcta. Y como soy hipertónico, hay que darle una velocidad bastante pequeña, porque es un suero bastante salado. Y con un pequeño, esa es la gran ventaja de esto, con pequeños volúmenes puede lograr grandes cambios, con pequeños volúmenes. A veces yo he visto, también se puede usar, que de frente me arrancan con una solución bastante hipertónica, pero a una velocidad muy lenta, 0.5 mililitros por kilo por hora en bomba de infusión. Velocidades lentas te van a dar, de infusión, te van a dar velocidades lentas de elevación de la natremia. Y si a pesar de esta solución hipertónica no hay una buena respuesta, diuréticos, habitualmente por vía venosa, con un control estricto del sodio. ¿Cuál es tu objetivo? Llegar a 125 en las primeras 48 horas, 36 horas, no inmediatamente, no inmediatamente. No cometan esa burrada. Bueno, yo les digo esto, ustedes cuando sean médicos de emergencia, o sean internistas, o sean intensivistas, se van a pasar ni se van a acordar de esta cosa que les estoy contando. Recuérdense de las complicaciones neurológicas.
Si yo tengo un familiar con un problema así y el médico me lo trata como me lo están tratando muchos pacientes, yo lo meto preso, negligencia médica. Y como conozco de medicina, yo lo meto preso. Lo que pasa es que mucha gente que no conoce medicina cuando ve una negligencia médica, yo lo meto preso. Un pie diabético no me lo operan hoy día mismo porque por tonterías que la glucosa, yo lo meto preso. Es fácil descubrir, cuando sabes medicina, descubrir una negligencia médica. Chicos, atentos con eso, por favor. Si fuera un familiar mío, cuántas cosas uno ve en cualquier clínica, en cualquier hospital, ¿ah? A veces la familia reclama y reclama por otro lado, el abogado no sabe. Un buen asesor médico, y va a tener bailando más de uno, y no en la fiscalía, en el tribunal. Disculpen que hable así. Cuando el sodio está por encima de 125, habitualmente el paciente va a estar asintomático u oligosintomático. En estos casos, el paciente no requiere estar hospitalizado y basta con una restricción de agua o, si quieres, un aumento en el consumo de sal. El paciente puede mejorar bastante. Si quieres, incluso diuréticos ambulatorios se puede utilizar, pero con controles frecuentes de la natremia. Chicos, ¿alguna pregunta en esta primera parte que hemos tocado? Sí, doctor. Y, si Cuéntame. se le añade, digamos, una causa externa por la cual el paciente está haciendo hipotensión, o sea, que tiene hipovolemia, no se podría llegar a estabilizar lo que es la hiponatremia por la falta de concentración y allí nos enmascarías Claro que sí. o, Sí, eso puede ocurrir. Claro, eso puede ocurrir. Si tú tienes un paciente, puede pasar que tiene un CIJAT y al mismo tiempo tiene otra condición que condiciona, otra situación que condiciona una hipovolemia. ¿Qué se trata primero? La hipovolemia. Trata la hipovolemia. ¿Y cómo trata la hipovolemia? Cloruro de sodio al 9 por mil. Y dándole cloruro de sodio al paciente al 9 por mil, estás también tratando la hiponatremia. Pero primero se trata la hipovolemia. Claro que sí, por supuesto. ¿Ya? En esos casos, muchas veces, vean, lo que tú tratas es la hiponatremia, lo que tú tratas es la hipovolemia. Muchas veces vemos pacientes con sodios bajos, con hipovolemia, y lo que tratamos es la hipovolemia y la hiponatremia, y no sabemos si es hígado o no. O sea, el saber si es hígado o no, de repente va a demorar, de repente va a requerir que el paciente salga del cuadro agudo, y ese es un diagnóstico diferido. Sí, pero hay que tratar la hipovolemia primero y tratar la hiponatremia después, en ese orden. Pero claro, pues el diagnóstico se puede diferir, pero la hiponatremia no la puedes dejar de tratar, y es que el diagnóstico sencillo, con el simple examen de Haga tienes el diagnóstico. Otra pregunta, chicos, Doctor, una consulta. cuéntame. Para el tratamiento, por ejemplo, de CIJAT, ¿cabría la posibilidad de convertir un CIJAT a una diabetes insípida nefrogénica, usando los fármacos que mencionó anteriormente, como el litio, la demeclociclina, si más Sí, no? sí, 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 es posible. Claro que, ojo, el litio y la dimethiciclina sirve para reducir la secreción de hormona antidiurética paraneoplásica. Entonces, si tú eres ese paciente que genera diabetes insípida, es un poco complicado porque la secreción hipotalámica continúa normal. Esa no es una secreción anormal, porque te eliminas la secreción anormal, mejor dicho, de focos ectópicos de hormona antidiurética. Ahora sí se entendió. Sí, doctor. Entonces, y entonces, ¿cómo diferencio, por ejemplo, una secreción ectópica de una secreción hipotalámica? Y en el caso de que fuese una hipotalámica, ¿convendría algún método quirúrgico para controlar el CIJAT? No seas malo, sacar el hipotálamo, no seas malo. Ni Hitler se atrevió tanto. No, 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 no. ¿Te imaginas sacar una hipotalectomía? No, no seas malo. No, no, no. A ver, cuando es una secreción ectópica, habitualmente las secreciones ectópicas de hormonas son severas, intensas. Eso lo van a ver cuando hagamos Cushing, por ejemplo. El Cushing ectópico, te bota una cantidad tremenda de hormona de ACTH o CRH. Es inmensa. Incomparable pues, con una secreción fisiológica. El hipotálamo te bota el cigarro en forma fisiológica. Fisiológica, o sea, es una secreción regulada. En un paciente que tiene, por ejemplo, un CIJAR por una neoplasia, tú vas a tener que aumentar la cantidad del CIJAR ectópico. Pero si tú puedes y tú puedes averiguar cómo anda la secreción endógena de la hormona antidiurética nativa, de la normal, de la hipotalámica,
te vas a dar cuenta que está totalmente suprimida. Está suprimida. ¿Mm? O sea, si se dan cuenta en la parte que les mostré de causas, en ninguna parte dice causa hipotalámica. No es que el hipotálamo, hay un tumor ahí y empieza a botar hormona tiroides. No, no, no. Hay diferentes tumores cerebrales que pueden alterar la secreción habitual de hormona antidiurética y hacer que ésta se elimine con más facilidad. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel del núcleo osmorreceptor que interpreta que hay una osmolalidad que se encuentra alta y que empieza a botar más hormona antidiurética. Eso es todo lo que pasa. Cuando usas de microciclina o cualquier fármaco de esos, vas a eliminar parcialmente, lamentablemente, la secreción de hormona antidiurética ectópica. Pero la secreción de hormona antidiurética nativa no se ve casi alterada con ese tipo de fármacos. ¿Puede generar diabetes insípida? Muy difícil, pero no es imposible. Otra pregunta. Gracias, doctor. Listo. Otra pregunta, chicos. Doctor, una Ya, pregunta. cuéntame. En el caso de tratar, en caso de tratar la hiponatremia rápidamente, como mencionó que nos puede dar una mielinolisis central puntina, los Ajá. síntomas neurológicos, ¿a cuánto tiempo va a aparecer? Casi inmediatamente, ¿ah? Ojo, si está el paciente con hiponatremia, el paciente va a estar en coma, en sopor, etcétera. Tú lo sacas rápido de la hiponatremia, no soy neurólogo, los casos que yo he visto, lo sacas rápido de la hiponatremia y el paciente no tiene una buena evolución neurológica. Lo que yo espero es que el paciente tenga, conforme va levantándose el sodio, el paciente poco a poco empieza a despertar. Primero reacciona al dolor, luego balbucea palabras y cuando el sodio sigue subiendo, empieza a abrir los ojos, te mira, empieza a reconocer, poco a poco empieza a hablar y luego empieza a obedecer órdenes y luego se recupera el sensorio normal. ¿Ya? Esa evolución neurológica va de la mano con la evolución de la anatremia. Si tú ves que el sodio empieza a subir y el paciente sigue planchado, búscate un abogado, búscate un abogado. Ese es un mal signo. O la otra posibilidad es que exista otra causa. De repente es un DCD severo, marcado, que sigue generando, a pesar de que el sodio está alto, está empezando a mejorar, sigue generando trastorno sensorio. Depende, pero es un signo de mal pronóstico cuando el paciente ve subir su natremia y no mejora su sensorio. ¿Mm? Podría ser mielinosis pontina o puede ser otra causa. Recuerden que enfermedades del sistema nervioso central son una causa importante. ¿Mm? ¿Respondí a esta pregunta? Hola, hola. ¿Chicos están ahí? Sí, doctor, creo que la ha sacado del sistema. Caracho. Y con la tele me lo da. Ya. A ver, en estos minutos que nos quedan para la clase de hoy, vamos a tratar un tema que es bien, bien bonito, bien bonito. Yo diría que es un tema a veces no muy bien entendido, así que yo voy a tratar de darle a ustedes todo lo que desde mi punto de vista deben saber respecto a tumores pituitarios. Debe ser la enfermedad pituitaria más común. Dejamos hipotálamo y vamos a empezar a hablar de tumores pituitarios. Esto debe ser la enfermedad pituitaria más común, junto con el hipopituitarismo, que es la otra parte. Vean, chicos, hacemos tumores pituitarios, hacemos hipopituitarismo y viene el examen. Ahorita viene el examen. Y este examen es el examen de los cuatro, es el más fácil. Este examen vale igual que el segundo parcial, vale menos que el primero, por supuesto, pero vale más que el cuarto. Así que yo veo varios ahí que están ya en coma, con sus notas. Chicos, por favor, denle duro a este parcial porque el cuarto es más complicado, el cuarto es más difícil. Ya, por favor, les estoy avisando. Guerra avisada, amanece más temprano, algo así es el refrán, ¿no? La guerra avisada, eso es. Tumores pituitarios. Detalles importantes sobre tumores pituitarios, cosas que ustedes deben saber. Lo siguiente, la mayoría son benignos, primer detalle. O sea, benignos me refiero a histológicamente. Son adenomas, por eso son benignos. Pero pueden tener un comportamiento maligno. ¿Maligno por qué? Un tumor en esa zona, ustedes entenderán que es fácil que comprima
muchas estructuras nobles, noblísimas, cercanas. Sacar ese tumor es complicado. Su ubicación hace que algún tumor, aunque sea benigno histológicamente, pueda tener un comportamiento maligno. Un tumor benigno te genera ceguera, vaya que es un tumor maligno. Maligno por su comportamiento, no por su naturaleza histológica. ¿Ah? No por su naturaleza. Y al final es lo que interesa. Que a mí que me importa que tengas un cáncer altamente indiferenciado, totalmente indiferenciado, no sé, en el hígado, pero no crece. Ahí está, no crece. ¿Qué no crece? Pues, bueno, nos hacemos amigos. El problema del cáncer es que avanza. El problema del tumor es que puede avanzar. Es bastante frecuente, es muy frecuente. En algunas series se ha encontrado que está presente hasta en el 10% de población general. Población general. Ni el COVID ha llegado a tanto. Bueno, en el Perú parece que sí. Ni el COVID ha llegado a tanto. En otras series, hasta el 25% de población general tiene un tumor. Obviamente la mayoría no sabe que lo tiene. Población general. ¿Cuántos será en Cusco? Alguna vez con unos chicos ahí, con algunos de vuestros docentes, que son ahora docentes vuestros, intentamos hacer un estudio en muestra cadavérica. Nos fuimos a la morgue, cuando se podía ir, pacientes que habían muerto, gente que había muerto por cualquier otra enfermedad, dentro de la autopsia, buscábamos, vamos a revisar hipófisis. Y hay cosas que sacamos la hipófisis para ver, haciendo un estudio simple con hematoxina y eosina, cuántos tenían tumores pituitarios. Ese estudio que ahora me da una pena, pero tuvo que abortar porque el Instituto de Medicina Legal te pone bastantes problemas, trabas, complicado logísticamente, pero ahí está pendiente la idea para ver si alguien se anima a hacer un estudio, así que sería un estudio maravilloso, ¿ah? Maravilloso. ¿Cómo? Yo tengo, o sea, o sea, ¿para qué le estoy contando? Que de repente la cuarta parte de ustedes tiene un tumor pituitario. Cada uno de nosotros tenemos un 25% de posibilidades de tener un tumor pituitario. Sí, sí, sí. Es que la mayoría son pequeños y no producen hormona. Por lo tanto, son asintomáticos. Y tú te das cuenta del diagnóstico por una tomografía accidental, ¿no? Te duele la cabeza, ves la tomografía, oye, ¿y este tumorcito qué cosas aquí en la hipófisis? Te das cuenta, es un diagnóstico incidental. Tiene el nombre, incidentalomas. Aunque no se les debería llamar accidentalomas. Incidentalomas. Porque la mayoría son pequeñitos. Entonces, acá ustedes ya tienen un par de conceptos clave. Para que un tumor pituitario sea clínicamente manifiesto, hacen falta dos cosas. Una, que produzca hormona, ¿no es verdad? Si produce hormona va a ser clínicamente manifiesto. Y dos, que tenga un tamaño lo suficientemente grande para comprimir estructuras aledañas. Un tumor pituitario entonces se va a hacer clínicamente manifiesto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O produce hormonas o es grande. El tamaño importa. Ojo, hay algunos tumores que son pequeños, no son grandes, pero siendo pequeños, por su ubicación, comprimen cierta estructura. Entonces, a veces, independientemente del tamaño, el tumor pituitario puede comprimir estructuras nobles, por ejemplo, el sexto par, por ejemplo, el seno cavernoso, y a pesar del tamaño puede generar síntomas que van a ser bien manifiesto. No todo crecimiento pituitario es tumor pituitario. Hiperplasia pituitaria hay, por ejemplo, una mujer que está embarazada en su noveno mes de gestación a punto de dar a luz, habitualmente hay una hiperplasia pituitaria a expensas de galactótropos o de lactótropos. ¿Qué son los lactótropos? Las células pituitarias que producen prolactina. Las chicas tienen una prolactina alta al final del embarazo, eso es algo normal, eso es algo habitual, y ahí en esos pacientes nos atiende una hiperplasia pituitaria. Los pacientes que tienen, por ejemplo, tumores, pero hipotiroidismo congénito, congénito, hipotiroidismo congénito, y la gente y los familiares no se dan cuenta y el paciente está con hipocongénito 20 años, 25 años, como la pregunta del examen. Es una pituitaria que está hiperplástica a expensas de qué? De tirotropos, porque está con la TSH por encima de 200 tirotropos. O una hipofisitis linfocítica, una inflamación de la hipófisis linfocítica o granulomatosa que sin ser tumoral puede aumentar el tamaño de la hipófisis, o por sarcoidosis, o por abscesos, aunque esto es mucho menos común. Entonces, no todo tumor pituitario es, no todo tumor pituitario es
No, pero no todo crecimiento pituitario es por tumor. No todo crecimiento pituitario es por tumor. Ya. ¿Cuál es la fisiopatología? Algunas cosas importantes que también deben saber. Esto no se ve en el 100% de los tumores pituitarios, pero en gran número de ellos, sería bueno hacer un estudio local de ellos, parece que en gran número, no sé cuántos en el Perú, en otras sedes es hasta un 30%, 40% de los tumores pituitarios ocurren en personas que tienen un gen, una mutación en el gen P53. Este es un gen, ¿ya? Este es un gen, así se llama el gen P53, es un gen autosómico que normalmente limita el crecimiento pituitario. Normalmente limita el crecimiento pituitario. Por lo tanto, si yo tengo una mutación de este gen, esa limitación genética de crecimiento pituitario se pierde y el tumor puede tener un crecimiento rápido. Mutación del gen P53. Yo puedo saber si un sujeto tiene mutación del gen P53 antes de que tenga el tumor. Yo puedo saber si este paciente tiene gran riesgo de hacer una tumoración pituitaria, por ejemplo. Para eso sirve la genética, para hacer diagnósticos preclínicos. Ahora, cuando un tumor pituitario crece, tiene una característica, no crece igual que su vascularización. Cuando un tumor pituitario crece, habitualmente tiene menor vascularización, habitualmente, no siempre, tiene menor vascularización que la hipófisis normal. ¿Eso qué quiere decir? Que estos tumores pituitarios cuando van creciendo, parece que, como son pequeños obviamente, no van a tener factores de angiogénesis local, lo que se ocurre, por ejemplo, en la retina. Recuerden, no hay muchos factores de angiogénesis local, o estos factores se encuentran inhibidos, por lo tanto, el tumor crece sin vascularidad. Lo que hace que a la tomografía, sobre todo a la tomografía, también a la resonancia, pero sobre todo a la tomografía, lo que hace que estos tumores crezcan con menos vascularidad y por lo tanto no me captan el contraste. Son tumores menos densos. Menos densos a la tomografía. Y como el tumor sigue creciendo, no crece tanto la vascularidad, pueden estar predispuestos a infartos, apoplejía pituitaria. Y ojo, la apoplejía pituitaria puede ser parte de la evolución natural de un tumor pituitario. Puede ser parte de. Ahora bien, yo mejor les cuento con esto. A ver, tanto TSH, LH, FSH y la gonadotropina coriónica son hormonas, excepto la gonadotropina coriónica, son hormonas pituitarias, están formadas por dos cadenas. Una cadena alfa, que ven acá, que es similar a todas ellas, y una cadena beta, que es específica de cada una. Cuando tú haces un test de embarazo, ¿qué cosa pides? ¿Beta-HCG? Mejor dicho, ¿pides HCG o pides beta-HCG? ¿Qué estás dosando? La cadena beta, la cadena específica. Una cadena que es diferente a la cadena beta del FSH, a la cadena beta del LH, a la cadena beta del TSH. Pero vean que tienen la misma cadena alfa. Entonces, la cadena beta puede significar un marcador tumoral por ejemplo, un tumor que te produce TSH a través de la cadena beta, ¿no es cierto? Pero ojo, la cadena alfa también puede ser producida por muchos tumores pituitarios no funcionantes. Por lo tanto, la cadena alfa puede servir como marcador de actividad de un tumor no funcionante. La importancia entonces de la cadena alfa. Tú puedes pedir entonces alfa HCG. Ningún laboratorio te lo va a hacer, porque todos te van a decir, no debe ser beta, no, quiero el alfa del TSH, quiero la cadena alfa pituitaria, así se pide. Y si se encuentra elevada, oye, de repente hay un tumor no funcionante, está explicando porque tienes esa cadena alfa que se encuentra elevada. Recuerden, puede servir como marcador tumoral de tumores pituitarios no funcionantes. Listo. Tipos de adenoma. Yo les contaba que importa mucho el tamaño, importa mucho si producen o no producen hormonas. Entonces, de acuerdo al tamaño, los tumores pituitarios se pueden clasificar en dos tipos. Microadenomas, macroadenomas. Los microadenomas tienen no más de 10 milímetros en su diámetro mayor. Así es la clasificación, así de arbitraria. Y los macroadenomas tienen más de 10 milímetros
en su diámetro mayor. Ustedes entenderán pues que un tumor pituitario no es redondito como un planeta, como la luna. No, 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 pueden tener diferentes formas. Entonces tú buscas el diámetro mayor y si ese diámetro mayor es menor de 10 o menos, mejor dicho, milímetros, hablamos de microadenoma. Más de 10 milímetros hablamos de macroadenoma. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque el tamaño importa. Que si tiene más de 10 milímetros, tiene mucha más chance de complicar alguna estructura que si tiene menos de 10 milímetros. Definición arbitraria, por supuesto. Entonces, ¿quién te va a dar más síntomas? ¿Un micro o un macro? Habitualmente te lo va a dar un macro. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama el efecto de masa. Es decir, crece el tumor y al crecer el tumor pasa de los 10 milímetros, puedes complicar, puedes comprimir estructuras aledañas que son especialmente nobles. Por eso te va a dar síntomas. Entonces, un tumor no funcionante me puede dar síntomas, por supuesto, por tamaño. El tamaño importa. ¿Mm? ¿Por qué también me puede dar síntomas? Lo que les contaba, por la hormona producida. Claro, si un tumor produce hormona, a ver que te produzca TSH, a ver que te produzca CTH, a ver que te produzca prolactina, por la hormona producida, lo vas a descubrir, por la hormona producida. ¿Qué hormonas puede producir la hipófisis? Esta es una lámina que ustedes seguramente la han visto en fisiología endocrina. Hay 6 hormonas importantes en la hipófisis, todas son proteínas, y tú tienes la CTH, hormona de crecimiento, SH, FSH, LH y prolactina. Marcado en rojo son esas hormonas pituitarias, cuyas células, no sé si lo tengo por acá, déjenme ver si lo tengo por acá, no, no lo tengo por acá, cuyas células, escuchen bien esto, cuyas células son al corte con hematoxilina y eosina, tienen un color medio azulado, o sea, son color, medio púrpura, son basófilas. Y si se dan cuenta, estas hormonas, producidas por corticotropo, tirotropo, gonadotropo, son hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas, cortisol, tiroides, ovario, testículo, actúan sobre otras glándulas endocrinas. Estas células basófilas son, por si acaso, o representan no más del 30% del volumen pituitario. Etcétera, no son glándulas endocrinas. Y estas células acidófilas representan más o menos el 50-40% del volumen pituitario. Y el restante 10%, 20%, 30%, ¿qué cosas son? Son células que no se tiñen ni basófilas ni acidófilas. Y se llaman células cromófobas. Rechazan el color, cromófobas. Las células cromófobas son el origen de los tumores pituitarios no funcionantes. De ahí salen, pues, de células que no producen ninguna hormona. Una célula pituitaria que produzca hormona o es basófila o es acidófila. Si es cromófoba, no produce hormona. Así de sencillo. No produce hormona. Entonces, conociendo los datos que les estoy contando, viene esta lámina con la cual vamos a terminar. Viene esta lámina. Entonces, los tumores pituitarios, voy a combinar las dos clasificaciones. Pueden ser pequeños, menos 10 o menos milímetros, o pueden ser grandes, más de 10 milímetros. Cuando son pequeños o grandes, pueden ser funcionantes, producen una hormona, son acidófilas o basófilas, o son no funcionantes, son cromófobas, funcionante o no funcionante. Si es un tumor grande y encima es funcionante, se va a hacer clínicamente manifiesto por la hormona producida y se va a hacer manifiesta también por el efecto de masa. ¿Qué es efecto de masa?
compresión de estructuras cercanas. ¿Y cuál es la estructura que con más frecuencia se comprime? Es la propia hipófisis. Es la propia hipófisis. Olvídense del quiasma. Es la propia hipófisis. Es lógico, está la pituitaria está creciendo el tumor. ¿Cuál es la estructura que está más cerca del tumor? La propia pituitaria. La propia hipófisis. Entonces, escuchen bien este concepto. Un tumor no funcionante, pero que es grande, puede generar efecto de masa, por supuesto. Aquí lo están viendo. Un tumor grande no funcionante puede manifestarse por un problema endocrino, sí. Pero ¿por qué? Si usted nos ha dicho que cuando son funcionantes generan hiperfunción endocrina y endocrinológicamente los puedo encontrar. Recuerda que un tumor no funcionante por efecto de masa puede bloquear la secreción de muchas hormonas pituitarias y va a ser endocrinológicamente manifiesto. No solamente por problemas de la visión, no solamente por problemas de pares craneales, no solamente por problemas de hipertensión endocrinal, no, también por problema endocrino. Es más, principalmente por problema endocrino. ¿Entiende? Entonces, un tumor no funcionante por tamaño puede generar molestias endocrinas, síntomas endocrinos de hipofunción, Pero un tumor funcionante le puede generar molestias por hiperfunción endocrina. Eso es otra cosa. Los tumores pequeños también pueden ser funcionantes o no funcionantes. Por ejemplo, una enfermedad de Cushing que te puso CTH son tumores pequeños habitualmente. Y por la enfermedad endocrina, por la hiperfunción, te lo vas a poder diagnosticar. Pero si es un tumor pequeño y encima no funciona, es muy posible que sea un tumor asintomático. Recuerdan la prevalencia alta de tumores pituitarios, 10% en algunas series, 25% en otras. ¿Cuántos serán incluso? No tengo la menor idea. Pueden ser asintomáticos. Y son estos tumores asintomáticos los que vas a encontrar en forma accidental en una resonancia, en una tomografía. Los incidentalomas pituitarios. Entonces, conclusión, y con eso acabamos la clase, un tumor pituitario se va a hacer evidente por el efecto de masa, compresión de estructuras aledañas, principalmente compresión de la hipófisis, o por la hormona que produces, acromegalia, por ejemplo. ¿Ya? Ya, chicos, y si no tienes ni efecto de masa y no tienes hormona producida, vas a ser asintomático. Y este es el tumor pituitario más común de lejos. Eso sí, sin duda, no hay dudas al respecto. De lejos, de lejos. Y, chicos, acá nomás tengo que ir al hospital. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Los chicos están ahí? Sí, doctor, pero creo que no hay preguntas.